el Señor dejó con intención las ovejas en el desierto, ¿Él las dejó o ellas no querían ir? Si ustedes ven, la historia es una historia de un hijo que nunca se fue del lado del padre. Siempre estuvo al lado y trabajaba para él. Y pensó que eso le daba el favor del padre. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿A quién estaba culpando? Al padre. Había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y es hallado. O sea, muerto es equivale a perdido. Y revivido a ser hallado. Pero sabemos que la historia de la parábola no acaba allí. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Nadie nos cuenta. Y aquí está la gracia. Este es el final de la historia del hijo pródigo, sin decirla. A mí siempre me dio vuelta esto. Y yo dije, ¿por qué estas personas son elegidas para diseñar o construir el santuario? ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Fiesta. Tiré algo ahí. Aholiab. La tienda o tabernáculo o casa del Padre. Números 10:14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Quién entra primero? Lo que le intento explicar es que vea la parte 1, la parte 2. Si usted no los ha visto, en la parte 1 ya está en internet. Tiene que ser a través de un enlace que se le pase privadamente. La parte 2 aún no la subo, espero subirla hoy. También es importante que la vea para comprender esta parte. La parte 3. Si usted no las ha visto, yo le voy a hacer un pequeño repaso para que pueda ver esta presentación sin problema. ¿Ok? Pueden resultar dudas, las podemos ver al final. Como repaso, habíamos estudiado el libro de Lucas, el capítulo 15, donde están las tres parábolas. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? En las tres parábolas planteábamos que es una sola parábola. La parábola es de la oveja perdida. Pero la de la moneda y la del hijo pródigo es una extensión de esa primera parábola. Esa extensión en la moneda perdida equivale a cómo participa Dios en recuperar a la oveja. Entonces, en la parábola de la moneda nos habla lo que hace la mujer, que limpió la casa, que puso una luz, hizo todo para poder encontrar a la moneda perdida, que en este caso, haciendo la analogía, es la oveja perdida. Cómo Dios hace para poder encontrar. Y eso tiene señales, símbolos, etcétera, etcétera. En la tercera parábola, que es la del hijo pródigo, es cómo lo ven los perdidos, cómo lo vive el hijo pródigo y cómo lo ve el hijo mayor, cómo lo vivimos desde este lado. Son como diferentes ángulos de un mismo suceso. Eso es, al final, un solo mensaje, una sola parábola, explicado y expandido en tres. ¿Ok? Eso es lo que habíamos planteado en la primera parte. Las ovejas quedan perdidas, o la oveja perdida que Dios recupera, hay otras 99, dice la parábola, que quedan en el desierto.
Habíamos dicho que ese desierto representaba que esas ovejas también estaban perdidas las 100 finalmente. Pero da la sensación, porque cuando el pastor toma la oveja perdida, se va a su casa y las otras quedan en el desierto. ¿Qué significaba el desierto? Era el tema 2. ¿Qué implicaba ese desierto? Y habíamos hecho una comparación, una analogía con Jesús, que también estuvo en el desierto 40 días, así como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. ¿Y qué significaba esos 40 años en el desierto? ¿Quién había aparecido en esos 40 años? Versus quién le había aparecido a Jesús esos 40 días, que había sido Satanás. Y hicimos algunos ejercicios de ver algunos acontecimientos de esos 40 años, especialmente este de la serpiente. Y habíamos visto cómo la serpiente que picaba era Satanás y la serpiente que estaba en la vara levantada para sanar era el mismo Satanás. Satanás era por un lado el que enfermaba y era por el otro lado el que sanaba. Y esa era la representación del dios Nehebkau. Nehebkau era el dios serpiente alado de los egipcios. Ellos tenían ese dios y ellos tenían el planteamiento que el veneno enfermaba de la serpiente y la misma serpiente hacía sanar al enfermo. Ese es un tipo de sanación que existe hasta los días de hoy. Es como que si tú te envenenas con veneno de serpiente, toma veneno de serpiente porque eso te va a matar la picadura. Es algo extraño, pero así lo veían. En la forma en que ellos veían la sanación. Entonces, eso es lo mismo que se presenta en el desierto. Era un dios egipcio el que ellos pusieron en la vara y que miraban para sanar. Dimos una explicación de lo de Nicodemo con Jesús en el encuentro en Juan 3. Todo eso está en el tema 2. Y ahondamos en todo el tema del desierto, pero terminamos con esto, que así como el desierto más árido del mundo, que es el del norte de Chile, que está entre la tercera y la segunda hasta tocar la primera región de Chile, ese desierto tiene sectores donde florece. Cuando cae algo de rocío o algo de agua, vuelve a la vida. Vuelve a la vida ese desierto. Y es famoso, se hacen tours cuando el desierto florece, que no es todos los años, es alguna vez, a veces cada 10 años que florece, donde hay semillas que subsisten décadas en el desierto esperando algo de agua para salir. Existe y eso genera turismo, al menos acá en Chile. Estas son flores también del desierto florido. Hay centenares de especies y hay gente dedicada a tomar información de lo que sucede ahí climatológicamente y de cuáles son las especies. Es como un verdadero santuario natural. Y eso hicimos una comparación con Joel, donde dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. O sea, lo que había sucedido en el desierto con el Señor dejando las ovejas en el desierto, había una promesa de volver a ser verdes. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como en el principio. El Señor en un principio tenía al pueblo. Después hubo un lapsus, el tiempo del pacto. Y después el Señor quiere derramar la lluvia tardía. ¿Cuándo será esa lluvia tardía? A nosotros se nos ha dicho que antes de la venida de Cristo. Y quizás no lo es así, solo quizás. Quizás eso viene después. Algo de eso vamos a tratar, no como lluvia, sino lo que sucede. ¿Ok? Nuestro tema es los primeros y los postreros. Vamos a ver en detalle qué pasa como consecuencia a los del desierto. Y si hay una promesa. Y si Dios esa promesa de alguna forma la dejó escrita en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Porque mucho lo encontramos en el Nuevo, pero en el Antiguo les dio una señal de esto. De hecho, el texto que leímos recién es del Antiguo Testamento. Ya hay una señal. Para eso, vamos a ver el final de la parábola del Hijo Pródigo y vamos a profundizar en un punto. ¿Ok?
Dice así, verso 25 de Lucas 15, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué oyó el hijo? Una fiesta. Se estaba haciendo una cena, porque el jefe de familia, el padre, había mandado a matar el animal más gordo. Había una fiesta. Se estaba cantando, se estaba celebrando, porque había vuelto el hijo perdido. Resulta que el hijo mayor llega cuando la fiesta ya había comenzado. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era eso que estaba escuchando, la bulla, es el sonido. Y él dijo, lo que pasa, le dice, que tu hermano ha venido, el mismo que se había ido, él ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, y miren, la palabra que usa, bueno y sano, que en realidad es una palabra, es sano. El texto en español dice bueno y sano, es como un decir, no, yo estoy bueno y sano, que en realidad es sano, porque es una palabra, la G5199, que es jujiaíno, que eso es que viene sano. Esa palabra no la olviden, no la original, sino que el concepto de venir sano. Entonces, ¿qué pasa? Se enoja y no quería entrar. Alguien podría decir, el Señor dejó con intención las ovejas en el desierto. Él las dejó o ellas no querían ir donde Él estaba. Porque aquí el texto dice, estamos viendo del lado de las ovejas, del lado del hijo mayor, que Él no quería entrar. No sé si ustedes han visto las analogías, que cuando el Señor dice que los que quedan afuera, dice varios sinónimos, podríamos decir, simbólicos. Les dice quedar en tinieblas, quedar donde es el llanto y el crujir de dientes. Una dice llanto. Llanto es porque lloras porque quieres entrar, pero este no quiere entrar. Crujir de dientes. Hay diferentes clases de personas. Está afuera el, el que llora porque quiere entrar y se dio cuenta que no va a entrar. El otro, que es el que definitivamente no quiere entrar, que comúnmente es el hijo mayor, según la historia es así. O sea, si ustedes ven, la historia es una historia de un hijo que nunca se fue del lado del padre, siempre estuvo al lado y trabajaba para él, y pensó que eso le daba el favor del padre. De hecho, sigamos leyendo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre. Eso es para demostrarnos que el padre sí va a buscar a las 99 ovejas. No quedan botadas en el desierto. Esas 99 representadas por el hijo mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Miren lo que le dice, entra, entra, entra. Pero hay algo, hay una barrera que está implícito en el entra. La barrera es su enojo. ¿Por qué está enojado? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. ¿Cómo pensaba el hijo mayor que era acepto? Porque le servía obras. No habiéndote desobedecido jamás, siempre hizo obediencia. Y sin embargo estaba afuera y no quería entrar. No habiéndote desobedecido jamás y nunca, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿A quién estaba culpando? Al padre. Jamás me los diste. Lo tenía, y de hecho, de esto que no se dio cuenta ahí, siempre se había dado cuenta que el padre era severo con él. Nunca me los diste. Mas él respondiendo, perdón, y nunca me has dado para estar con mis amigos un animal. El 30, pero cuando vino este, y aquí viene el problema mayúsculo, le dice, pero cuando vino este, tu hijo, ¿qué desconoció aquí el hombre, el mayor? ¿Qué desconoce? Desconoce a su hermano. Ya no es su hermano.
tiene un problema con el hermano. El problema, si bien en una parte era el padre, su problema real por la que no quiere entrar es su hermano. Ya no lo reconoce como hermano, tiene problemas serios con el padre, ese es tu hijo, es tal cual tú. Tú lo criaste, tú le diste permiso, tú lo dejaste que se fuera y ahora tú lo recibes. Es tu hijo. Porque si hubiese sido mi hijo, yo no hubiera hecho nada de eso. No lo dejo irse, no lo dejo esto, no. Tiene que obedecer, porque eso era lo que él hacía. Pero cuando vino este tu hijo, ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para el becerro gordo. A pesar de eso, lo estás premiando. Él entonces le dijo, miren, miren el Señor, el Padre lo que hace, les dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, todas mis cosas son tuyas. Y acá está la clave, lo que vamos a desenredar. Mas era necesario hacer fiesta, fiesta, cena, fiesta, alabanza, adoración, fiesta, y regocijarnos. Porque este tu hermano, miren la analogía de los términos, era muerto y ha revivido. O sea, está comparando la muerte a la vida. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho recién? Antes de partir el tema, ¿quién debe morir? Había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y es hallado. O sea, muerto es equivale a perdido. Y revivido a ser hallado. ¿Entienden el paralelismo de los textos? O sea, muerto es una comparación de perdido y hallado de revivido. Por lo tanto, cuando ustedes vean texto, cuando el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de los perdidos. Porque para el Señor, el perdido es el que está muerto. Y el revivido es el que es hallado, el que es encontrado. Pero acá el Señor sale a encontrarse con ese hijo y ese hijo no quiere revivir porque tiene un problema con su hermano. Esos son los elementos que hay acá. Ahora, con todo eso, vayamos y profundicemos. Pero ahora vamos a tener que ir al desierto y ver si estos elementos están en el desierto. Pero sabemos que la historia de la parábola se acaba allí. Eso es importante, porque no hay final. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y el hijo mayor qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué no nos cuentan el final? ¿Esta historia continuará? Eso podría haber salido perfectamente al final de esa parábola. Pero no es lo que sale. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto que está saliendo ruido? Noelia parece que es, pero no sé si es usted. Si hay otro con micrófono abierto, si no necesita hablar, siléncielo, porque salen sus sonidos. Pero sabemos que la historia de la parábola no acaba allí. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Nadie nos cuenta. Y eso es lo que nos hace a nosotros, yo creo que el Señor lo hace, bueno, en este caso Lucas, porque Lucas registró los hechos. Nos hace pensar, Lucas lo hizo con una intención para que nosotros busquemos y encontremos la respuesta. Esto equivale a quedar en el desierto, ¿no es cierto? Quedar ahí, no querer entrar. Pero ¿qué pasa ahora después? Antes de ir al desierto, vamos a ver si Lucas nos tiró alguna pista. En el mismo contexto del capítulo 15, nos está diciendo algo sin decirlo. En el 13, solamente 2 capítulos antes, vemos una historia. Leámosla. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El mismo contexto. Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entren, entren, hijo, entra, tienes que entrar. Porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no entrarán. ¿Qué es lo angosto? Eso implica aceptar al que está adentro, aceptar al hermano.
Desean entrar, pero no pueden. Después que el padre de familia, miren, hay un padre, nos está llevando a la misma historia. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Oye, ¿no había sido Jesús el que salió a hablar con el Hijo? Y aquí nos está diciendo de que otros golpean y él sale y dice, no sé de dónde sois, no los conozco. Esto equivale a decirle al hijo mayor, hijo, ¿es tu hermano? No, te desconozco lo que tú estás diciendo. ¿Por qué hablas así? Es tu hermano. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, tanto tiempo yo he estado contigo, papá, he trabajado y nunca me diste un animal y en nuestras plazas enseñaste, pero se os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros. Hay una cara así del padre de familia que es como que está cerrando un ojo y dice, eso está malo, lo que estás diciendo está malo. Y les dice hacedores de maldad. O sea, toda la obediencia, todo lo que hicieron, todo lo que presenciaron era hacer maldad. Porque allí Isaías dice que todo lo bueno del hombre es como un trapo de inmundicia, todo es maldad. Lo único que nos autoriza a estar ahí es que Dios nos lo regale y que nosotros nos demos cuenta que no lo merecemos. Y aquí dice, será el llanto y el crujir de dientes. Ese podría haber sido el final de la historia del hijo pródigo. El llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros quedéis excluidos, ¿a quién le está hablando? A los fariseos. Porque ellos creían en ellos, en Abraham, Isaac y Jacob, y se den cuenta que ellos quedan fuera, viendo a Abraham, Isaac y Jacob dentro. Y vosotros queréis excluidos. Ahí es cuando van a llorar, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí está la gracia. Este es el final de la historia del hijo pródigo, sin decirla. Y de ahí viene el título del mensaje. He aquí que hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y yo jamás había entendido esta frase. Hoy creo que la entiendo, pero jamás había entendido esto. Postreros que serán primeros. Hay algunos que son desechados por ustedes, que ustedes creen que van al final de la lista. Ellos entrarán primero, el hijo pródigo. Y otros que creen que van primero, que siempre estuvieron con el Padre, que nunca se fueron de su lado, ellos serán postreros. No dice no entran, dice entran al final, en los postreros días, al final, pero entran. O sea, el hijo pródigo, la continuación de la historia es que entre a la cena. ¿Cuándo? Al final. Ojalá no se haya acabado el becerro que estaban comiendo. Por lo que entendemos, no se acaba todavía. Y él alcanza a comer. Entra al final. ¿Existe una forma de corroborar esto en el desierto? Lo vamos a ver. ¿Será que Dios le mostró estas cosas antes a su pueblo mientras estaba en el desierto? Vamos. Aquí, mucha atención, porque aquí hay muchos detalles. Estas son las aguas salutíferas, conocidas por varios, de Ezequiel 47. Miren. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando Ezequiel. Dios le está dando una visión y lo lleva a la entrada de la casa. ¿Cuál es la casa? La entrada de la casa es el santuario. Lo sé por lo que está descrito aquí. Y aquí las aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán por el Arabá. ¿Qué había en el Arabá? En el Arabá había un mar. De hecho, se llamaba el mar del Arabá. Por eso sale mencionado acá. Ese es el famoso mar muerto. Miren,
el Señor le está llevando una visión donde debajo del templo, debajo de las puertas del templo, sale agua hacia el oriente en dirección al Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Ya les voy a mostrar. Sigamos leyendo. Y entrarán en el mar. ¿En cuál mar? En el Mar Muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Se recuerdan? El Hijo llegó sano y bueno. Sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y había muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad. Miren, sanidad, tu hermano estaba muerto y ahora está en vida. Sanidad, y vivirá todo el que entrará en este río. No está hablando de los mismos elementos. Este es el Mar Muerto. El Mar Muerto es muerto porque no hay vida en él. No hay ningún pez que viva en él. No hay vida. Es solo agua. ¿Y por qué es muerto? Porque no tiene salida. Tiene muchas afluentes de ríos que llegan es un lago gigante, 16, 20 kilómetros, una cosa así de ancho. Parece el mar. No es un mar, es un lago. Entonces, vienen las aguas de los ríos y las aguas arrastran minerales y llegan a este lago. El fin de los depósitos de sales minerales es el lago. La mayoría de los lagos tienen una entrada y una salida. Esa salida es por donde salen más minerales y llegan al mar. Por eso que el mar es salado. De ahí vienen las sales minerales. De ahí viene la sal. Entonces, si este mar no puede tener salida, no tiene ríos que salgan de él, solamente ríos que lleguen, es un depósito de sal. Y debe ser no sé cuántas veces, si 3, 4, 5, 6, 7 veces más salado que el mar. Y en esa sal no puede vivir ningún animal, por eso están todos muertos, por la sal. De hecho, muchos le llamaban el mar de Sodoma, por la mujer de Lot. Entonces, ese es el mar muerto. Leamos. Dice, conocido en la Biblia como mar de sal o mar del Arabá. En la Biblia creo que no sale el término mar muerto. Hoy se le conoce como mar muerto, pero se le conocía como mar de sal o mar del Arabá. Este cuerpo de agua, tierra adentro, le hace honor a su nombre, debido a que su alto contenido de minerales nada puede sobrevivir en sus aguas. Otros nombres que se le han dado después del periodo bíblico incluyen mar de Sodoma, el mar de Lot, el mar de asfalto, por la sal, y el mar apestoso. Era a veces llamado el mar del demonio. Interesante. El mar del demonio. Bueno, ahí ustedes ven ese islote pequeño, eh, que es pura sal, es sal pura por todos lados. Es una condensación de sales minerales poderosísima. Seguimos. Eso es para ir entendiendo lo que quiere decir que baja por el Arabá y que sana el mar. Está hablando de este mar, el mar de los muertos. ¿De dónde salía el agua salutífera? Del templo. Miren. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en el artificio de la madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, debe ser el ayudante de Bezaleel, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado, el tabernáculo de reunión. Cuando el Señor le dio el tabernáculo a Moisés, le pide que estas dos personas trabajen en el diseño. Yo te doy las instrucciones, pero ellos van a hacer según la capacidad que yo les he dado para trabajar en diseño. A mí siempre me dio vuelta esto. Y yo dije, ¿por qué estas personas son elegidas para diseñar o construir el santuario? Y después empecé a pensar,
¿Y por qué son presentados de esta forma? ¿Por qué no dice Besaleel y Aholiab? ¿Por qué dice Besaleel, hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá? Y después Aholiab dice, Aholiab, hijo de Isamac, de Isamac, le falta el abuelo, no sale mencionado el abuelo. En el caso de Besaleel sale Uri, que es el padre, y Ur, que es el abuelo. Pero en Aholiab sale solamente el padre, Ahisamac, y dice que es de la tribu de Dan. O sea, el Señor no nos está diciendo, dando toda la genealogía de ellos. El Señor a través de este texto nos está diciendo que hasta ahí quiero enseñarte algo. Vamos a ver qué hay. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Por otro lado tenemos a Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. ¿Qué significa Besaleel? El nombre Besaleel, en la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Eso quiere decir Besaleel. ¿Qué quiere decir Uri? Luz o fuego. De hecho, la palabra viene de algo que quiere decir incandescente, fuego, luz. ¿Qué quiere decir Ur? Blancura. Blancura. Como que si nosotros vemos algo que dice blancura, nos imaginamos vestidos, ¿no? Nos imaginamos luz. ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Fiesta. Tiré, tiré algo ahí. Aholiab. La tienda o tabernáculo o casa del Padre. ¿Dónde era la fiesta del Hijo Pródigo? En la casa del Padre. ¿Qué significa Isamar? Isamac, sostén de su hermano o prójimo. Sostén de su hermano. O el protector del hermano. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? Su hermano. Dan, juicio, o el que juzga. De hecho, la palabra es juicio. ¿Quién entra al juicio? El que tiene problemas con su hermano, porque su hermano está en la casa del Padre. ¿Y quién está en la casa del Padre? El que está haciendo fiesta, tiene vestidos blancos, él está en la luz, está bajo la protección de Dios. El hijo mayor y el hijo pródigo, en estos dos. Y es más, Números 10:14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Quién entra primero? El hijo menor, el pródigo. El pueblo de Israel marchaba en los ejércitos y tenían un orden. Esto está en Números 10. Adivinen quién iba último. Necesito mostrarlo. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los del campamento, de todos los campamentos, de todas las tribus. Iba Judá al principio, iba Dan al final. ¿Quién entra primero? Besaleel. ¿Quién entra al final? Aholiab. Los primeros y los últimos. Antiguo Testamento. Ahora echemos un vistazo a Jacob, los que quedan en el desierto y su relación con el juicio final. Dan. ¿Se recuerdan este acontecimiento de la lucha con el ángel? Leámoslo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Les hago la pregunta. ¿Era de día y o noche cuando peleó Jacob con el ángel?
De noche. Noche, tinieblas. Antes que llegara la luz del día. De hecho, el término que está usado aquí es lucero de la mañana, si es que no me equivoco. Antes que aparezca. Nosotros sabemos que en Apocalipsis dice de que la tierra se cubrirá de tinieblas y el enemigo es lanzado al abismo. Y el enemigo sale al final del milenio. Miren, pero eso déjalo ahí en tu mente. Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, hay alguien que está luchando en oscuridad con el Señor, hay un juicio, está peleando con él. Tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Esto es como, no sé, David y Goliat, o sea, Jacob no le estaba haciendo nada al Señor, el Señor se estaba dejando. Porque ¿cómo puede ser que tocándole el muslo le saque el muslo? O sea, Jacob no estaba haciendo nada que el Señor se sintiera en riesgo, pero había una disputa, eso es lo que nos está enseñando, que Jacob estaba en disputa con el Padre. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices antes que salga el alba. Tienes que bendecirme. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre, un nombre nuevo. Pasó de usurpador, que significa Jacob, porque se agarró de él cuando nació su hermano Esaú, que era gemelo, salió primero y él salió agarrado del talón. Entonces la partera vio que quería tomar el lugar del hermano. Eso no es ninguna coincidencia. Quería tomar el lugar del hermano. Y cuando tomó ese lugar del hermano, le puso Jacob porque era usurpador, engañador, era un timador, le quería quitar esa posición al hermano. Y de hecho lo hizo. Esa es la historia. Tenemos que prestar mucho ojo a las historias de la Biblia y su representación. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa? Quien lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Mire lo que le pide. Dime tu carácter, dime quién eres, dime tu nombre. Y mire lo que hace el Señor. No le dice su nombre, lo bendice allí. Su nombre es bendición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Aquí está relatado el final de la historia del hijo pródigo. Miren ahora. Y tomarás 2 piedras de ónice. Entonces tenemos un hijo que cambia de nombre. Cambia de nombre. Un nombre antiguo es dado un nombre nuevo. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Esta era la orden para el sacerdote. Esas 2 piedras de ónice son las que están acá en sus hombros, que sujetan el efod o el pectoral. Entonces dice, tomarás y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 en la otra piedra. O sea, los nombres de los hijos de Israel están escritos en esas piedras. 6 en una y 6 en otra. Y la clave está acá, en rojo, conforme al orden de nacimiento de ellos. Alguien podría decir, ¿dónde estaban los primeros 6? ¿En la derecha o en la izquierda? Lo vamos a desenredar, porque la Biblia no lo dice, pero lo da a entender. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Dios pone su sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Es una promesa, es una memoria.
Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Ahora miren, conforme al hombre, al orden del nacimiento de ellos. Veamos. Yo creo que los primeros 6 van en el lado izquierdo del sacerdote, derecho de su pantalla. Aquí están. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. ¿Qué significan? Rubén significa ve, Simeón oye, Leví unir, Judá alabaré, Dan juzgó, Neftalí luchador. ¿Luchador? ¿Quién había luchado con Dios? Interesante. De hecho, ustedes pueden ir al libro de Génesis cuando las mamás están teniendo a los hijos de Jacob y ella dice, Lea dice, le pondré Rubén, que significa ver, y ella dice, porque Dios me ve. No significa Rubén, Dios me ve. Esa es la expresión que ella exclama. Rubén significa ver. Entonces, hay una expresión detrás del significado del nombre. Ustedes lo pueden ver en Génesis. No lo voy a poner acá. Vamos con los de la derecha. Izquierda de ustedes, derecha del sacerdote. Gad, fortuna. Aser, dichoso. Isaacar, recompensa. Zabulón, morará. José, bendición. Benjamín, mano derecha. Por eso sé que estos van a la derecha. Él ve y me oye, se une a mí y le alabaré. Él me juzga, él lucha conmigo. Dan, los de la tribu de Dan, los que entran en el juicio, los que luchan con Dios en la oscuridad de la noche, en las tinieblas, cuando la tierra se llena de tinieblas. Afortunado y dichoso por su recompensa, morará conmigo, será mi bendición y me pondrá a su mano derecha. Estos son los que entran primero. Aquí están los que entran postreros. Los dos los lleva sobre sus hombros. Los dos. Unos primero, otros después. Lucas dice, y cuando la encuentra, la oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Acá viene la promesa a Jacob e Israel. Da la sensación que son dos personas distintas, un viejo hombre y un nuevo hombre. Uno que lucha en la oscuridad y antes de que salga el alba, recibe un nombre nuevo. Jeremías 30. Dios promete a los cautivos que los cautivos volverán. Miren lo que dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. No nos olvidemos que el pueblo de Israel se había dividido en dos. Uno que se llamaba Israel, que tenía 10 tribus, y el otro que se llamaba Judá, que tenía la tribu de Judá y Benjamín. Se llamaba el reino de Judá. Eran dos. Lo mismo pasó con el personaje, que tenía un nombre y le fue dado un nombre nuevo. Eran dos personas, Jacob e Israel, y eran dos pueblos, Judá e Israel. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Ah, cuán grande es aquel día. ¿Cuál día? Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Cuál día? ¿El día del Señor? Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Sigue diciendo, no hay quien juzgue tu casa para sanarte. ¿Se acuerdan? Tu hermano había llegado sano para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan porque como hiere un enemigo, te herí yo. Estás en la oscuridad, quedas fuera, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Qué crees que obedeciendo eres acepto? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré todas tus heridas, dice Jehová. ¿Por qué creen que el Señor cuando salió del desierto en los 40 días y entra a Capernaum, empieza a sanar? ¿Quién nos está diciendo con eso? Sana, sana, sana. Por todos lados sanación. Y la Biblia dice que el Señor sanaba desde la mañana hasta la tarde, sin parar, a todos. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. De ellas saldrá su príncipe, Jesús. Y de en medio de ellas saldrá su señoreador, Jesús mismo. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. No se calmará el ardor de la ira de Jehová. ¿Cómo? ¿No está diciendo que lo iba a sanar, que se iba a calmar? Mire lo que dice. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Al final, en los postreros días, cuando deben entrar los postreros, ahí entenderéis lo que yo te estoy diciendo. Antes no. Ustedes mismos no quieren entrar. Las ovejas quedaron en el desierto. El hijo queda fuera de la cena. Pero al final entenderás, porque sanaré. Esa es una promesa. Mas ahora sí dice el Señor, Isaías 43:1, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Ahora fíjese al final de la parábola del hijo pródigo. Acá está el broche. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, muerto y perdido en paralelo, hallado y revivido en paralelo. Revivido es la G326, que quiere decir anasao, que quiere decir recobrar la vida, literal o figurativamente, revivir o volver a vivir. ¿Saben cuántas veces se usa anasao en toda la Biblia? 5. 2 en Lucas 15. 2. 2 en Romanos y una en Apocalipsis. Las 2 de Lucas ya las hemos leído. De las 2 de Romanos les mostraré una y después Apocalipsis. Y miren lo que encontramos. Romanos 14:9, una de las 2 de Romanos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir a Nassau. 3 cosas. Morir, resucitar, pero resucitar no necesariamente es volver a vivir, porque lo pone en punto aparte. Volvió también a vivir. O a Nassau, revivió.
Es lo mismo. Entonces Cristo muere, resucita y revive. Para ser Señor así, tanto de muertos, tu hermano estaba muerto. Literal, no. Estaba perdido. Perdido es muerto. El Señor es Señor de los perdidos y de los que han revivido. Dos grupos de personas. Unos que entran primero y otros que aún no entran, pero están muertos. Están perdidos. Literal, simbólicamente muertos, perdidos, literal. Vamos comprendiendo lo que está planteando el texto. Vamos, Apocalipsis. ¿Qué dice arriba? Los 1000 años, el milenio. Este es el texto del milenio. Mire, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, Satanás no sale en esos 1000 años. ¿Qué ocurre cuando el Señor viene? Todos son resucitados. No solo los buenos, todos. Eso lo pueden buscar ustedes después. No vamos a andar en ese punto. Pero todos son resucitados. Los buenos y los malos. Todos los que están en los sepulcros oyen su voz, dice la Biblia. Pero hay unos que entran primero. Para mí esos son los 144.000. Hay algo ahí detrás de ellos con los nombres de los hijos de Jacob. Ustedes pueden buscarlo. Dice que los 144.000 son de las 12 tribus de Jacob. Y hay una que no se menciona, que es la tribu de Dan. Dan es juicio. Los de la tribu de Dan son los que entran a juicio. Los que entran primero son los 144.000, que tenían sus vestiduras blancas. Blancura, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto, los que entran primero. Luz, fuego. Ellos pasan por el fuego antes. Si no me equivoco, eso está en Apocalipsis 15. Que ellos están en un mar de vidrio, como fuego, dice Juan. Entonces, viene la oscuridad, están resucitados, pero están muertos, porque están perdidos, están fuera de la casa, quedan fuera. Y ellos vienen y ven la cena y se enojan, porque están adentro el hermano que debía estar acá afuera. Y yo que siempre estuve contigo, no estoy dentro, nunca me dejaste estar dentro. Y el padre le dice, pero si siempre ha sido lo mío tuyo. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? ¿Cómo se atan los hechos? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que pasaran o fueran cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un breve tiempo. Después de esto sale de nuevo al lucero de la mañana. O Satanás. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que reciben la facultad de juzgar. Comienza el juicio en el milenio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, vio los cadáveres de los que habían sido asesinados, o de los muertos. ¿Se acuerdan cuando el Señor viene va a separar el trigo y la cizaña? Y entendemos que la cizaña soy yo mismo, es mi parte enio-carnal, quemada en el fuego, ahí está mi cuerpo. ¿Y cómo puede una persona estar en el cielo gobernando con el Señor? O con Cristo, dice el texto, no en el cielo, dice con Cristo, por 1000 años. ¿Cómo puede? Porque he sacado su enio malo y he dejado el enio que queda, como Dios lo vio en el principio. Porque es quemado el Jorge, el Cristian, el Jonathan, el Larry, todos quemados. Todos los cuerpos nuestros están quemados. Y he dejado aquel que Dios ve, como nos vio en un principio. Bueno, eso es parte del milenio. Y miren lo que dice el 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros? Si no habían resucitado todos. Sí, resucitaron, pero están perdidos. No han sido hallados. Están ahí. Pero los otros muertos no volvieron
a vivir a Nassau, o no volvieron a revivir, porque una cosa es morir, resucitar, y otra cosa es anasao, revivir. Murieron, resucitaron, murieron físicamente, resucitan, pero no han revivido, no han anasao. No volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron 1000 años. Y miren lo que dice. Esta es la primera resurrección. La palabra primera es protos, que quiere decir el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Noble, primero, primeramente, la principal, la mejor. No la que te levanta de los muertos, sino la que te hace entrar en la vida, que es Cristo. La que deja a tu viejo hombre atrás. Revivir es la nueva vida, es entrar en la vida. Ellos no entran a la vida hasta que pasan los 1000 años, pasan el juicio. El hijo mayor entra en el final, en los postreros días. El Señor tiene algo preparado espectacular. Las cosas encajan como Dios nos viene mostrando en el Antiguo Testamento, incluso en el desierto. Y ahora, en el Nuevo Testamento, bajo los mismos términos, y nos cierra el ciclo. ¿Alguien quiere decir algo? Cristian. Perdón, Enio, perdón. ¿Me podés repetir lo que acabas de, que ya lo has repetido un par de veces y parece una pelotita de pinball en el cerebro? La diferencia entre revivir y vivir, porque te cuento, o sea, por ahí lo que me está retumbando es cuando estaban en el Edén y el Señor los invita afuera porque habla de que para que no vivan eternamente. Y ahí la traducción se entiende como que una cosa es vivir eternamente en Dios y otra cosa es vivir eternamente sin Dios, que me imagino yo lo que es lo que más sufre Satanás. O sea, Satanás viene viviendo hace años sin Dios y debe ser lo más terrible del mundo mundial. O sea, no me puedo imaginar lo que debe sufrir por no tener a Dios en su vida. Pero él vive como, no es eterno, pero él vive como para siempre. Y otra cosa es vivir en la presencia de Dios. No sé si la estoy enredando o tiene algo que ver con lo que estás comentando, perdón. Sí, sí, es tal cual. Tu misma pregunta implica tu misma respuesta. Una cosa es vivir sin Dios, eso para el Señor es estar muerto, estar perdido. Y otra cosa es entrar en la vida, que es entrar en Jesús. Por eso dice Pablo, cada día muero, y eso lo dice porque cada día tiene que despertar nuevamente, tiene que revivir. Por eso es que nosotros en la noche dormimos. El Señor, esto nos lo mandó desde el principio. Nosotros en la noche dormimos, bueno, se supone los que dormimos en la noche. En la noche duermes, estás muerto, pero en el día vuelves a vivir. El Señor nos mandó esa señal al cerebro desde el principio. Entonces, en el milenio pasa lo mismo. Hay gente que despierta de los muertos, pero no quiere entrar. Y hay otros que quieren entrar y no pueden. Entonces el Señor los deja fuera, entran al juicio. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es el juicio? Solucionar su problema con el hermano. Claro, imagínate al peor hermano de tu iglesia, o de tu congregación, o de tu círculo, a la oveja negra de tu familia, al drogadicto, al alcohólico, al hijo rebelde. Imagínate a ese, siempre a ese. Y que ese entre antes que tú. ¿No te daría una cosa en el estómago? Yo creo que sí. A mí me daría. Por eso ojalá yo sea el peor de todos. Wow. Jonathan. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, también eh, quizás algo también que puede llegar a brindar un poco de clarificación, quizás tener en cuenta que quizás no se trata de tener o no tener a Dios, porque Dios está en todos lados, está con todo el mundo todo el tiempo, inclusive con Satanás, creo yo, sino que no tiene descanso, entendiendo que Dios es el descanso. Entonces,
no hay una cuestión de no compañía o de no presencia, sino que hay una cuestión de no experiencia. O sea, el que está muerto es el que no ama, y no ama porque no experimenta, y no experimenta porque tiene un concepto de. O sea, pongo un ejemplo común. Yo puedo tener un preconcepto de Ennio o de Christian, ¿sí? Pero más allá de ese preconcepto lo puedo vivir también. Entonces, si yo me guío por un preconcepto de Christian o de Ennio, no los puedo vivir, porque ya creo que ya sé qué son. Entonces, en el caso de Lucifer, él cree que Dios es como él cree. Entonces no lo puede experimentar. Si no lo experimenta, no descansa. Y si no está en descanso, no está vivo. Porque el descanso, el amor, la vida es todo un círculo que se retroalimenta. Es un estado eterno. Entonces, con respecto a la referencia que hizo Chris, es que, claro, que en ese momento Dios dice, bueno, eh, que yo creo que también Dios hace uso, que no es lo mismo que Él sea el autor hace uso de la consecuencia natural de la elección de nuestros padres, que es una de las consecuencias naturales, que es la muerte biológica, y hace uso de la muerte biológica en cierto tiempo, o sea, que eso convierte en nuestra vida una vida temporal, hace uso de eso para que nosotros no suframos más de lo que podemos soportar. Entonces la idea de Dios es que no vivan para siempre en tiempo y en secuencia. O sea, que no vivan para siempre el tormento de no estar vivos, de no amar, de no estar en descanso por no experimentarlo y bueno, todo lo que dije ayer, por ejemplo, antes. Quizás se puede llegar a entender. Espero. Claro, por eso que en Pedro habla de cuando el juicio de Dios fue ejecutado, dice juicio de Dios, no sé si dice ese término, pero cuando cayó sobre Sodoma fuego, etcétera, etcétera, o los antidiluvianos, dice que Dios les da el descanso. Es el lugar de descanso que Dios les deja, que es que sus obras ya no sigan más mientras, porque eso es tormento. El único tema es que los ángeles que se rebelaron, ellos están en un lugar de oscuridad, y ese es el lugar que el Señor los dejó. Ahora, si ustedes agarran el libro de Éxodo, creo que es 3:21, no, 20:21, dice, Moisés se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando Moisés subió al monte, dice que en la oscuridad estaba él. El Señor se manifiesta en todos los lugares. Lo que pasa es que hay dos cosas que nosotros tenemos que ver. Hay dos cosas. Una es cómo Dios actúa y cómo Él lo ve y cómo Él lo vive. Yo digo vive, pero estoy hablando en nuestros términos, ¿no? Cómo Él lo ve hacia nosotros. Y otra es cómo nosotros lo vemos a Él. Por eso la parábola, las tres parábolas. ¿Dios está en todas partes? Sí. Él nos mira, Él nunca nos dejó de mirar. Siempre estuvo en todos los rincones. Siempre estuvo en la oscuridad, en la luz, en todas partes. Pero para nosotros verlo a Él es diferente. Es como nosotros lo vemos, cómo lo dejamos de ver. Por eso que el hijo pródigo estaba solo comiendo la comida de los cerdos y él no veía al papá. Él no lo veía. Pero Dios estaba con él ahí, mientras él comía la comida de los cerdos. ¿Cómo lo sé? Porque en la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, dice que la mujer de la casa, para encontrar a la moneda, hizo todo para buscarla y encontrarla. Ella estaba detrás de la moneda. Pero en la parábola del hijo pródigo no se ve eso, se ve como que el hijo vuelve voluntario. Entonces, son las dos caras de la moneda. Una, cómo Dios actúa sobre el ser humano, y la otra, cómo el ser humano, el perdido, ve la situación. ¿Comprenden? Por eso que las tres parábolas en su conjunto nos muestran todos los hechos. Uno como lo ve Dios y otro como lo ve el hombre. Nosotros, con nuestra limitada forma de ver. O sea, yo creo que en esta pieza estoy solo, pero el Señor no es así, el Señor está en todas partes. Su presencia está en todas partes. Y uno cree que a veces le pasa algo malo y que hice algo malo y el Señor... No, el Señor está en todas partes.
Entonces, como el Señor está en todas partes, eso es como Él lo ve. Pero nosotros, nuestra limitada forma de ver, para por nosotros entrar en el descanso, a veces necesitamos ver, por eso que Él se hizo humano, para que le viéramos, para que viéramos cómo Él era, para que viéramos que era como nosotros. Entonces ese es el maravilloso amor del Señor. Así nosotros entramos, como dice Johnny, en el reposo. Eso es entrar en Él. Eso es entrar en la vida, entrar en Él. Y los que no quieren entrar, porque son testarudos, o porque simplemente lo que ellos pensaban que tenían que hacer no era, como las obras, por ejemplo, en algún momento se darán cuenta y entrarán, porque tienen que entrar voluntarios. Todos entraremos voluntarios. Cuando el Señor se nos revela a todos, como es tal cual, todos entraremos voluntarios. Nadie nos obligará. Ese es el resquicio en todo esto. Hoy en día, todo el círculo que nos rodea, este mensaje no va a ser recibido de la misma manera, porque esto lleva un tiempo, lleva estudio, lleva análisis, lleva a entender cosas que antes no entendía, o que no las concebía de esa forma. Todo tiene un proceso, tengan mucha paciencia con el entorno, mucha paciencia. Recuérdense ustedes cuando empezaron a conocer en un principio, que habían cosas que no les parecían. Estudien mucho, lean mucho, vean si lo que se les presenta es cierto o no. No se queden con la primera impresión de lo que escuchan. Vean si encajan las cosas, si ustedes pueden encontrar los mismos patrones. Y ahí el Señor les va a empezar a hablar a la mente y los va a empezar a guiar por dónde ir. Pero nunca se queden con la primera impresión y nunca se queden con la negatividad que venga del entorno, de mensajes, de sermones y cosas que empiecen a aparecer, incluso hablando en contra de esto mismo. Pero siempre tengan la mirada fija y todo basado en el Señor. El Señor es la roca, no nuestras creencias. El Señor es la roca, del Señor emana todo. Si tenemos nuestra casa construida sobre la roca, pueden venir vientos, puede venir tempestades, las casas no se caen. Las casas no se caen, porque el Señor las sostiene. Ese es el mensaje. ¿Le parece si oramos? Jonathan, ¿te gustaría orar para que cerremos? Bueno, si me acompañan. Padre, te agradecemos un montón, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Sabemos, gracias a vos, que tu mensaje es para todos, y que vos no vas a dejar solo a nadie que quiera realmente descubrirte, que quiera experimentarte, y quiera sacar sus propias conclusiones de cómo sos. Porque ese es el amor, es la libertad de la propia voluntad. Te agradecemos por ser así. Te agradecemos por ser como sos. Gracias por ser como sos y gracias por Jesús. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén.